Álvaro, gran carrera, quinta posición y al final primera Ducati. Sí, bueno, me sabe mal por Dobby, ¿no? Porque se ha caído ahí también disputando la carrera con Márquez, que por cierto, enhorabuena a Marc por su séptimo título mundial. Espero que no sé dónde va a parar este muchacho, ¿no? Pero sí, contento por mi carrera porque, bueno, hemos hecho un fin de semana bastante bueno. Algunos problemas el sábado en la tarde, pero al final yo creo que hemos sabido reaccionar bien y contento, ¿no? La carrera hemos hecho una buena salida, más o menos para estar en el grupo de cabeza, que era lo que intentamos estar desde el principio, ¿no? Lo único que cuando iba detrás de Dani me costaba parar un poco la moto y entrar en curva porque hemos sobrecalentado un poco el neumático delantero y la presión se ha ido un poco más alta y bueno, me costaba ahí entrar, pero he podido pasarlo y una vez que he cogido, digamos, aire fresco, el neumático ha vuelto a funcionar normal y he podido tirar bien. Estaba cogiendo a Zarco, a Valentino, y cuando he llegado a Zarco, pues él conseguía salir más rápido que yo en las curvas, por lo que no podía llegar a la siguiente curva tan pegado para pasarlo, hasta que bueno, ya he decidido, digo, bueno, aquí me la tengo que jugar algo, ¿no? Porque veía que podía ir más rápido y en un par de curvas me he arriesgado para estar pegado a él y poder pasarlo. Al final me ha salido bien la jugada. Lo único que ha sido un poco demasiado tarde, ¿no? Porque Valentino nos sacaba ya unos metros de distancia. Lo he cogido un poco, pero no lo suficiente, ¿no? Pero bueno, contento porque en top 5 creo que es, pues eso, con el material que tenemos, estamos sacando el máximo provecho, ¿no? Entonces no es lo máximo que podíamos aspirar, así que contento porque me he divertido, hemos dado el máximo y ya está, eso es lo que importaba. Con el gran rendimiento que estás teniendo y también teniendo en cuenta que Lorenzo no estará en Australia, ¿te ves vestido de rojo en Australia? Eso me lo llevan preguntando todo el mundo desde ayer y la verdad es que, bueno, no, a mí no me ha llegado ninguna noticia ni nada. Yo ya lo dije, ¿no? Si Ducati, yo soy piloto Ducati para el próximo año oficial, así que si, no sé, si me necesita yo estoy más que abierto, estoy encantado de poder ayudarle, de poder contribuir con el equipo oficial, pero bueno, de momento no sé nada oficial ni nada oficial, así que de todas maneras, llegue a Australia con unos colores o con otros, siempre allí es una pista donde hemos tenido problemas con la Ducati, el año pasado en la pretemporada no me sentía bien y luego en la carrera tampoco. Así que bueno, intentaremos, sea con lo que sea, trabajar lo mejor posible para intentar disfrutar en esa pista, que la tengo ahí como que no termino de aprovecharla bien, así que sea con lo que sea, intentar disfrutar aquel fin de semana también. El hombre del día, Marc Márquez, 7 títulos mundiales ya, 5 en MotoGP con 25 años. Increíble, ¿no? Yo creo que Marc está en un nivel mental y físico muy alto, ¿no? Sobre todo mental, ¿no? Que él cree que puede ganar y aunque le des un vespino va a ganar porque se lo cree y bueno, esto solo te lo da pues eso, la confianza de ganar, de ser fuerte ahí en todas las circunstancias, entonces más que merecidísimo campeonato para él, mis más enhorabuena por sus títulos mundiales y si sigue así creo que va a ser difícil pararle y conseguir que otro piloto sea campeón del mundo. Gracias, Álvaro. A vosotros, muchas gracias.